Veamos ahora materias primas fibrosas. Bien, ¿qué factores determinan que una materia prima se pueda utilizar para hacer papel? Primero, tiene que tener fibras adecuadas en cantidad y en calidad. O sea que no cualquier yuyo sirve para hacer papel, ¿no? Tiene que tener una cierta calidad de fibras y además cantidad de fibras, porque en los vegetales hay muchos otros elementos celulares que no son fibras, ¿sí? Buena posibilidad de abastecimiento, lo que quiere decir que no podemos tener un poquito acá, otro poco más allá, sino que tenemos que tenerlo concentrado como para que sea sencillo y económico, no tener justamente lo que sigue, que es bajos costos de recolección, transporte y preparación, ¿no? Si tenemos poca cantidad y la tenemos aislada, entonces aumentan esos costos. Y poca tendencia al deterioro durante el almacenamiento, o sea que hay que tratar de manejar el tema del almacenamiento y buscar materias primas que no se deterioren, o bien manejar el posible deterioro. Bien, entre los tipos de materias primas, la madera es la materia prima más utilizada para la fabricación de pastas celulósicas. Históricamente, la más empleada es la madera de coníferas, que es la que se llama de fibra larga, aunque actualmente hay un aumento marcado de la madera de latifoliadas, que es la que se llama fibra corta, y en países con escasos recursos madereros se utilizan las plantas anuales como las pajas de cereales, cañas, bambúes, por su rápido crecimiento. Bien, entonces, ¿cómo vamos a denominar, ¿sí? Científicamente a los diferentes árboles, digamos, o otro tipo de plantas con las que vamos a hacer pulpas celulósicas? Entonces, para la clasificación se emplean nombres científicos latinos o latinizados. Entonces, ¿cómo es? Cada planta o cada animal recibe dos nombres, uno genérico y otro específico, o sea que uno es género y el otro especie. Entonces, ¿cómo se escriben? ¿Sí? Porque hay una forma de escribirlos. Los géneros se escriben con mayúscula y las especies se escriben con minúscula. Y al final se puede agregar la inicial del botánico que le dio nombre, ¿sí? Como Eucalyptus globulus L. Y si no tengo especie, se utiliza SP. Se utiliza SP para indicar que se desconoce o no es importante la especie y solo se indica el género. Por ejemplo, Salix SP, que quiere decir, bueno, son salicáceas del género Salix, pero no lo sé, o estoy hablando del grupo de salicáceas y entonces no me importa, ¿sí? La especie. Y siempre las tengo que escribir en cursiva, en letra cursiva, porque se trata de palabras extranjeras. Ahora bien, eso es a nivel nomenclatura científica, pero la nomenclatura técnica, lo que es la madera de gimnospermas, que sería botánicamente, ¿sí? Como se denominan las coníferas, en el lenguaje vulgar se utiliza maderas de fibras largas o maderas blandas, que en inglés es softwood. Mientras que la madera de angiospermas dicotiledóneas, lo que sería la terminología científica, en realidad le llamamos usualmente latifoliadas, que es una forma, madera de latifoliadas es una forma de denominarlo correcta, pero por ejemplo en España se le llaman frondosas, también se le llama madera de fibra corta, maderas duras o hardwoods, o también otra forma de nombrarlos es árboles de hojas caducas o deciduous species, pero hay que ver que tampoco están así, porque hay algunas especies de latifoliadas que no pierden las hojas, y hay no dijimos que las coníferas también se las llama siempre verdes, porque como que van perdiendo las hojas durante todo el año, entonces siempre tienen hojas, no es como las latifoliadas que justamente pierden sus hojas en el otoño.
es esto que dice acá, ¿no? Árboles de hojas caducas, quiere decir que pierden las hojas y tienen un periodo de inactividad en el año. Ahora, ¿cuáles son las más incorrectas? ¿Sí? La de maderas duras o hardwoods y maderas blandas o softwood, porque tenemos maderas blandas que son, digamos, coníferas, que son bien densas, y tenemos algunas latifoliadas que son muy blandas, como la madera balsa, por ejemplo. Y fibra corta y fibra larga tampoco sería muy una definición muy correcta, porque hay muchas fibras largas que no son de madera de coníferas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver las áreas de forestaciones, cuáles son las más importantes en el mundo. Y vemos que dentro de las áreas boscosas más importantes tenemos a Rusia y a Brasil, por supuesto con el Amazonas, Canadá y Estados Unidos, o sea, zonas de grandes bosques naturales, y digamos en los otros lugares, de acuerdo al tamaño del círculo, es la cantidad, ¿no? Acá tenemos la clave que dice que son 100 millones de hectáreas que están ocupadas por áreas forestales. Pero acá tenemos el panorama de lo que es madera para producción industrial, ¿no? Y fíjense que cambia el panorama, porque acá tenemos mucho en Estados Unidos, seguido de Canadá, seguido de China y de Brasil. Rusia tiene mucho menos, pero Suecia y Finlandia ganan importancia, y también hay algo en el sudeste asiático, pero fíjense que una cosa muy importante es China, ¿no? Esto es bastante antiguo, actualmente hay más todavía. En 1997 ya tenía una superficie plantada importante. Bien, esto ya habíamos visto algo de esto cuando hablamos la importancia de Brasil y de los países del hemisferio sur en lo que es el crecimiento de la madera, y acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, el eucaliptus de Brasil, que tiene turnos de rotación de 7 años, o sea que a los 7 años se corta y se vuelve a plantar, con un rendimiento de metros cúbicos por hectárea por año de 44. En Sudáfrica cambia con turnos de rotación de 8 a 10 con turnos de 20, y tenemos, por ejemplo, en Portugal, que es la materia prima con la que se hace pulpa y papel en Portugal, es eucaliptus, y vemos que tienen turnos de corta más largos, y todo esto se debe al clima, ¿no es cierto? Climas más cálidos, crecimientos más rápidos; climas más fríos, más moderados, tenemos crecimientos más lentos. Y lo que tenemos es abedules en Suecia y en Finlandia como latifoliadas, con turnos de corta de 35-40 años, con un rendimiento de 6 metros cúbicos por hectárea por año y 4 para Finlandia. Entonces, esto nos da un panorama de por qué se ha desplazado la fabricación de pulpa celulósica hacia el hemisferio sur, ¿no? Y sobre todo a Latinoamérica. ¿Por qué vienen los finlandeses a instalarse en Uruguay? Bueno, es por esto, ¿no? Porque realmente a ellos les cuesta muchísimo hacer crecer un árbol, y nosotros tenemos esa capacidad climática que hace que tengamos unos crecimientos importantes. En cuanto a las coníferas, Brasil tiene, fíjense que el pino radiata en Chile, que es la especie más utilizada, en Chile y en Nueva Zelanda tiene exactamente el mismo turno de corta, la misma rotación de 25 años con 22 metros cúbicos por hectárea por año, y eso es justamente por la latitud, ¿no es cierto? Después tenemos, por ejemplo, Pino Elliott y Taeda en los Estados Unidos, que tiene 25 años de rotación, mientras que los mismos Pinos Elliott y Taeda en Misiones están aproximadamente 12, o sea que estamos en el lugar original, porque tanto el Pinus Elliott como el Taeda son pinos del sur de los Estados Unidos, originarios de allá se trajeron las semillas, pero el crecimiento es totalmente diferente por problemas climáticos, por temas climáticos en la provincia de Misiones.
Bien, después tenemos por ejemplo las píceas, que son los abetos, que son de bosque nativo, natural en Suecia, tardan 70-80 años para crecer, ¿no? Entonces en Finlandia, que se utiliza mucho abeto, pero ellos van replantando con expectativas de crecimientos de 70-80 años. Totalmente diferente de lo que hacemos aquí, que aquí cuanto más rápido se corta mejor, ¿no es cierto? Allá no, allá tienen una estructura sostenible de manejo del bosque nativo que hace que ellos extraigan una parte pero lo vayan plantando y van manteniendo la estructura del bosque con expectativas de crecimiento de 70-80 años. Bien, acá tenemos en los diferentes continentes y las diferentes zonas cómo es la proporción de lo que serían softwood y hardwoods, o sea, maderas blandas y maderas duras, que en realidad son coníferas y latifoliadas. Entonces vemos que en Asia predominan las latifoliadas, en África prácticamente 50-50, bueno, un poquito más, sí, 55. En Oceanía predominan las coníferas, lo mismo que en América del Norte, y en América del Sur predominan las latifoliadas, que ya sabemos que son eucaliptos, ¿no es cierto? Y después tenemos en Europa que predominan las coníferas, como dijimos, básicamente la materia prima que usan es abeto. Bien, en la Argentina tenemos muy localizadas las zonas forestales de bosques implantados o bosques plantados, como quieran llamarles. Tenemos 1,2 millones de hectáreas de bosques cultivados, el 80% en la región mesopotámica, o sea, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Y también hay plantaciones importantes en Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, pero básicamente la zona mesopotámica es la zona de importancia forestal. ¿Cuál es la participación por especies? Bueno, vemos que tenemos un 54% de coníferas, 32% de eucaliptus, 11% de salicáceas y 3% de especies varias. ¿Qué son las salicáceas? Bueno, Salix y Populus, que son sauces y álamos. Entonces vamos a tener básicamente pinos, lo que es conífera va a ser prácticamente pino, eucaliptus, sauces, álamos y una fracción menor de otras especies. Bien, ahí tenemos una imagen de lo que sería una plantación de pino, eucaliptus y salicáceas, los álamos y los sauces. Fíjense que son, al estar en plantaciones, son todos parejitos, pueden ser inclusive las que están abajo, pueden ser plantaciones clonales, son fotos del INTA, en las cuales realmente son todos muy parejos y muy bien manejados las plantaciones. Ahora, por región, ¿qué es lo que tenemos?